Qué gusto poder estar con ustedes en este día y sobre todo poder celebrar a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, aquel que es responsable por el éxito, ¿no?, que todos hemos tenido en la vida y estamos teniendo por su gracia. Amén. Miren, así de pies, todos los chicos de edades de 12 años para abajo pueden salir despacito a la iglesia de los niños, Kids Church, nice and quietly, all our youngsters. Quiero invitarte a que vayas conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 16. Quiero hablarte no simplemente sobre el Dios que te ve, que me ve, sino cómo es que ese Dios te ve. Cómo es que ese Dios tiene planes, tiene un propósito, tiene cosas reservadas para sus hijos. Y quiero compartir esto a la luz de todo lo que estamos experimentando en el ambiente nacional. Hay muchas voces compitiendo por tu atención, por tus oídos, por tu corazón, por tu manera de pensar. Y es importante poder discernir. ¿Qué es eso? Es poder distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Están conmigo? Por lo tanto, en las próximas semanas vamos a estar enseñando mucho y vamos a hacer todo lo posible para seguir educando, que es lo que una de nuestras funciones es educar, ¿no? No es dictar, sino educar y sugerir información que pensamos es de mucho valor y que le ayudará a usted a seguir construyendo su vida para ser el hombre, la mujer que Dios lo ha diseñado para ser en la vida. Voy a compartir una enseñanza en esta mañana expositiva, es decir, verso por verso. Por lo tanto, voy a solamente comenzar con un verso y de ahí partimos. ¿Está bien? Génesis capítulo 16, verso 1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y fíjese, ella no le daba hijos porque era mala, porque no quería. No le daba hijos porque era estéril. Había perdido su capacidad de procrear. Y era de las peores cosas que podía vivir una mujer en ese tiempo histórico, era no poder procrear. Pero dice el verso que ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y era la costumbre cultural que si yo tenía una esclava y yo era estéril, yo podía tomar esa esclava y dársela a mi esposo, mi amo. Es decir, la mujer se la entregaba a su esposo y esa esclava era una extensión de la ama, de la mujer de la casa. Y ese hombre podía acostarse con esa esclava y poder procrear hijos, y esos hijos eran propiedad de su amo. Es decir, que los esclavos pues no tenían valor o mucho valor. No eran valorizados como Dios valoriza a la gente. ¿Están conmigo? Y vamos a hablar un poquito de eso, de cómo Dios te ve, cómo Dios te valora. Antes de tomar tu asiento, por favor, quiero invitarte a que les regales una sonrisa por lo menos a 5 personas. Algunos se van a tener que mover un poquito y le digas: Dios te ve como lo mejor. Vamos, dígaselo a 5 personas: Dios te ve como lo mejor. All right, tomen su asiento. Fíjese, acabo de decir que Dios te ve como lo mejor, no como lo peor. No parece ser que algunos de ustedes necesitan mucho ánimo en esta mañana. Acabo de decirles que Dios te ve como lo mejor, no como lo peor. My goodness, si alguien me dice a mí eso, yo necesito aplaudir, necesito sonreír, necesito animarme. Vamos, dígale a su vecino: ánimo, ánimo. No les he visto en tanto tiempo, pero me da la impresión de que muchos necesitan ánimo en esta mañana. Entonces, una buena pregunta sería: ¿quién era Agar? Bueno, Agar era una esclava. Y los esclavos en esos tiempos no tenían mucho valor. Tenían valor, ¿no? Pero no tenían mucho valor. Entonces, la pregunta es ¿cómo es que Dios nos valora? ¿Cuánto valor tenemos para Dios?
¿no? ¿Cómo es que Dios te ve? Dios te ve con mucho valor. Es posible que tu vecino no te vea con mucho valor, que un pariente no te vea con mucho valor. A veces como padres cometemos y madres cometemos el horrible error de darle diferentes niveles de valorización a nuestros chicos. Y a veces cometemos el error de decirle a un hijo, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? Es un error. Porque cada hijo tiene una forma única, tiene una personalidad única, tiene un potencial que Dios le ha dado. Y eso hace que ese chico, ese niño o niña sea único, sea única. Por eso es que nunca nos debemos de comparar. Si dos de nosotros fuésemos iguales, uno no fuese necesario. Gracias a Dios entonces que somos diferentes. Vamos, dígale a su vecino, le doy gracias a Dios que somos diferentes. Y esa es una bendición. Entonces, tenemos que aprender a valorizar a la gente y a ver a la gente como Dios los ve. Entonces, ya les expliqué un poquito de la costumbre, nos enseña el verso 2, que Sarai era estéril. Por lo tanto, a ella se le ocurre decirle a Abraham que se acercara a su esclava. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa de que a través de su vientre venía un heredero que iba a recibir bendición, pero que él iba a ser bendición. Y habían pasado los años y ellos se estaban desesperando. Pregunta, ¿alguna vez te has desesperado? A ver, las manos. A ver, ¿quién aquí en alguna ocasión, no todos los días, todas las semanas, pero una vez o dos te desesperaste? Y decís, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿No? A veces nos desesperamos. ¿Cuántos se han desesperado y han cometido un terrible error por haberse desesperado? Bueno, eso le pasó a esta gente. Pero qué bueno es saber que le servimos a un Dios que nos ama tanto, que tiene la capacidad de convertirnos, de alguna manera sacarle provecho a nuestros errores. Así es Dios. Entonces, verso 3, Sarai tomó a Agar, su cielo egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces, ahí viene Sarai, se enoja con Abraham. Fue la idea de ella. Ahora, la esclava sale en estado de embarazo. Y me imagino que por las mañanas, cuando se levantaba a tomarse su tacita de café negro, la miraba con desprecio y decía, mira lo que yo tengo aquí. Pero ¿a quién se le ocurrió esa idea? Vamos, ¿a quién se le ocurrió? Mujeres, no tengan miedo de decir Sarai. ¿Alguna vez has cometido un error y le has querido echar la culpa a otra persona por tu decisión? No tienes que levantar la mano, es una pregunta para reflexionar. Porque muchas veces cometemos errores y queremos echarle la culpa a otro. Verso 6. Y respondió Abraham a Sarai y le dijo, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shul. ¿Quién la encontró? Ahora, el ángel de Jehová, esa frase, el ángel de Jehová, no todas las veces que aparece en el Viejo Testamento, pero en muchas ocasiones es una expresión que es una teofanía. Diga conmigo, teofanía. ¿Qué es eso? Bueno, es una manifestación de Dios que es tangible al sentido humano. En un sentido, es un aspecto visible de Dios en el periodo del Antiguo Testamento,
que se presenta a menudo, pero no siempre en forma humana. Es decir, que es la persona del Hijo de Dios en el Viejo Testamento de una manera sobrenatural. Este personaje se le aparece a Moisés, se le aparece a Gedeón, se le apareció a Josué como un guerrero. Pero la primera aparición, fíjese, independientemente de cómo el mundo en ese tiempo valoraba a las mujeres y a las esclavas, el ángel de Jehová, es decir, Dios mismo, decide aparecérsele a una esclava. La primera aparición es ¿a quién? A una esclava. ¿Por qué? Porque es que Dios valora a toda persona creada a su imagen y su semejanza. Parte del debate nacional que tenemos que oír tiene que ver con valorización. ¿Cómo es que el mundo nos ve y cómo es que la gente nos ve? Nosotros vivimos en un país bendecido. Déjenme repetirlo, un país bendecido. Un país donde tenemos tanta libertad para hacer lo que queramos y para trabajar, escúcheme bien, para poder crecer en cada dimensión de la vida. No hay muchas restricciones. Pero aún así, con tanto avance que tenemos como nación, no todos valoramos a la gente de la misma manera. O sea, no hacen tanto atrás que las mujeres no podían votar en esta nación. No hace tanto que nuestros chicos ni podían estudiar en las escuelas juntos, porque había segregación. Ahora todavía hay segregación, pero está bien sofisticada. Ya no hay esclavitud en esta nación, pero hay esclavitud sofisticada. Porque la esclavitud tiene que ver con valor. Diga conmigo, tiene que ver con valor. Es decir, cuando yo no te veo en la misma escala. En 1820 en esta nación, un esclavo se podía comprar por algunos $400. 1802 al 1950 más o menos. 1850. ¿Por cuánto? Algunos se vendían por más. Porque cuando miraban la valorización de un esclavo, miraban como factores si la persona era artesano, si era carpintero, si tenía adicción, si tenía algún impedimento físico. Porque el valor era determinado en base a lo que esa persona, ese esclavo, podía producir versus lo que iba a costar mantenerlo, es decir, darle comida, darle albergue, ponerle ropa. ¡Qué locura! Cómo el hombre a través de los años le ha puesto valor a la gente. Miren, hoy por hoy cuando no entendemos valor, hacemos cosas locas en nuestra nación. En nuestra nación, usted es arrestado, puede ser arrestado, no tanto en cuanto a los diplomas que tenga, sino en base a su aspecto físico. Y cuando usted no entiende valor, usted puede arrestar a una persona, no en base a que sea un criminal o no, sino en base a sus facciones. Cuando usted no entiende valor, usted le puede dar ventajas a ciertas personas a que tengan más oportunidad a estudiarla en algunas universidades que otros. Cuando no entiendes valor, puedes darle ventajas a otros para adquirir ciertos trabajos. Hay algunas industrias en los Estados Unidos, como la industria donde yo salí, de Wall Street, donde para trabajar por ciertas instituciones, usted necesita tener un resumen que diga que usted fue a cierta universidad a donde muy poca gente de color tiene acceso a entrar. Eso tiene que ver con la esclavitud sofisticada, moderna. Todo tiene que ver con cómo valoramos a la gente.
parte de la crisis que estamos viviendo como nación tiene que ver con lo siguiente, que alguna gente, y escuche lo que voy a decir con mucho cuidado, porque yo trabajo con la policía, yo amo a la policía. Pero yo entiendo que un policía tiene el mismo valor que un chico de color. ¿Está conmigo? Y que una mujer ante los ojos de Dios tiene el mismo valor que un hombre. Que una persona con documentación tiene el mismo valor que una persona sin documentación. ¿Me están escuchando? Que una persona que viva en una mansión tiene el mismo valor que una persona que esté en la calle sin albergue. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo miramos a la gente, porque Dios nos ve a todos con el mismo valor. Los medios tienen la capacidad de señalar a personas de color como personas que tienen más coraje que personas que no tengan mucho color. ¿Qué tiene que ver el coraje con color? Nada. Entonces, usted y yo tenemos que ser más inteligentes. Vamos a ir a su vecino, te acaba de darle un complemento. Yo no dije inteligente, yo dije más inteligente. Quiere decir que te estoy mirando como una persona inteligente porque yo he aprendido a valorar a la gente como Dios nos valora. Entonces, aquí hay gente que están envueltos en el mercado de bienes raíces. ¿Y sabe lo que es? Que hay personas que no entienden valor, por lo tanto, hay mayor ventaja en base a su aspecto físico y su apellido de adquirir ciertas viviendas que otra gente. Aquí hay personas que su trabajo es bienes raíces y no pueden mostrarle una casa de alquiler a una persona que es ilegal porque el dueño de la casa le dijo: yo no quiero ese tipo de persona en mi casa. Y eso pasa porque no entendemos valorización, no entendemos cómo valorizar a la gente. Y es triste, pero es real. En esta nación se levantó un movimiento un tiempo atrás llamado Black Lives Matter. ¿Cuánto han escuchado de ese movimiento? Ahora muchos no han escuchado, es importante, permíteme educarles con esto. El movimiento se llama Black Lives Matter. Y esto, pastor, ¿qué tiene esto que ver? Todo con Agar. Diga conmigo, Black Lives Matter. Un movimiento creado por personas de color, específicamente, la mayoría son afroamericanos, no todos, que han levantado el movimiento, simplemente para crear conciencia. El propósito de Black Lives Matter, que las vidas de gente de color tienen significado, no implica que la gente blanca no tenga valor, no es el propósito. Es simplemente concientizar a la nación de que en los Estados Unidos de América no valorizamos a la gente de color como valorizamos a la gente blanca. El propósito es crear conciencia. Diga conmigo, crear conciencia. Porque es cierto que en New Jersey, no nos vamos a ir muy lejos, en el estado de New Jersey, algunos pocos años atrás, bajo la administración de la gobernadora Christy Todd Whitman, los policías estatales tenían un perfil y un mandato para arrestar y detener a personas de color. Y todo se escandalizó cuando unos chicos de color venían de vacaciones regresando a su casa desde el sur manejando, y unos policías estatales le entraron a tiros sin los chicos haber hecho nada. Y ahí fue cuando se levanta, no Black Lives Matter, pero un movimiento en este estado para confrontar este problema de valor.
o valorización, mejor dicho, para crear conciencia, para que entendamos que todos, a Dios nos ama a todos por igual. ¿Están conmigo? All right. Entonces, en Génesis 16, Dios restaura la vida de Agar. Dios le dice, oye, ¿para dónde vas? Y Dios la confronta y le da una orden: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, porque yo multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dios le asegura de que ella es, aunque es esclava, es una mujer bendecida. Porque todos, escúcheme bien, somos creados en la imagen y semejanza de Dios. Somos gente bendecida. Tú tienes mucho valor. Dios te ve con mucho potencial. Dios te ve con un futuro brillante. Vamos, dígale a su vecino: Dios te ve con un futuro muy brillante. Entonces el verso 11, Dios le da el nombre para su hijo, Ismael. Y le dice: será hombre fiero, su mano será contra todos. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios quien ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Ella fue confrontada por Dios y fue una de las primeras veces en su vida que se sintió valorizada, que se sintió importante. Escuche, ¿alguna vez alguien te ha pasado por alto y no te ha visto? Has estado haciendo una cola y de repente viene alguien y se te mete al frente como que usted es invisible. Hay gente que lo hacen intencionalmente, pero hay gente que no lo hacen intencionalmente. Es que no han perdido su capacidad de ver. Y a mí me ha pasado. Usted tiene dos opciones: o ser rudo, o ser diplomático y decir: hello, estoy aquí, ¿acaso no me puedes ver? Yo me acuerdo, una vez estaba en el supermercado, nada más estaba en la fila con un carrito, estaba solo. De repente nada más que di una vuelta y vino alguien y tomó su carrito, lo metió al frente del mío y empujó el mío para atrás. Yo dije: pero ¿acaso no hay otras colas aquí? ¿Qué está pasando? Que hay gente que intencionalmente te ven, pero hay otros que no te pueden ver. Porque por su falta de valorización, y no pueden ponerte el valor que Dios te ve, el valor que Dios te ha dado, te ven como menos. Por lo tanto, tú no estás ahí, no estás en el cuadro. Pero esta mujer entendió que Dios la vio. Quiero pasar al capítulo 21, porque ahora han pasado los años. Diga conmigo: pasaron muchos años. Y Dios entonces le cumple a Abraham y a Sarai la promesa de entregarle el hijo de la promesa, que no era Ismael, era Isaac. Y Ismael entonces en la Biblia también representa nuestros errores. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha desesperado y ha cometido un gran error? Pues Dios es tan bueno que aunque cometemos errores, Dios tiene la manera de sacarle algún provecho a ese error, porque Él es bueno y nos ama. Entonces, Dios hará que el hijo de esta egipcia, cuando ya su hijito iba creciendo, pues se burlaba de Isaac y le pide a Abraham que lo eche de la casa. Es el verso 10. Dice el verso 11 que esto le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Por qué? Porque Ismael era su hijo también y él lo amaba. Pero entonces le dice Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. O sea, no te aflijas más por esto. Yo voy a bendecir a Ismael. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar,
poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Por qué? Porque el chico se estaba deshidratando por falta de agua, estaba en un desierto y ella no quería verlo morir. Y dice el verso 16 que se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, porque aunque eran esclavos, Dios los miraba con valor. Aunque pienses que hay gente que no te esté escuchando, Dios te está escuchando. Tal vez te sientes despreciada, despreciado, Dios te mira con mucho aprecio. Y dice: oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Jehová, el ángel de Dios, llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Escucha. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua. O sea, la fuente de agua siempre estuvo allí. Lo que pasa es que cuando usted y yo tenemos problemas, muchas veces somos cegados y no podemos ver la oportunidad que tenemos de frente. Pero Dios en su misericordia abre nuestros ojos, como desea abrir los ojos de muchos de nosotros en esta mañana, para que en vez de mirar los problemas, veamos las oportunidades que tenemos delante. Dice que cuando Dios le abre los ojos, ella fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Ahora escuche bien. Parte de este dilema de no entender el valor, no entender la valorización, es que no entendemos cómo funciona amor. Pero Juan nos da un tremendo discurso en 1 Juan capítulo 4. Y en el verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, es decir, Jesús, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Escuche, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, como expiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y cuando usted ama a su vecino, ama a su pariente, ama a otra persona, usted lo tiene que valorar como Dios lo valora. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Escuche lo que dice el verso 18. En el amor no hay temor, como ministraba la pastora Paula y el anciano Benjamín ahorita, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo puedo amar a la gente porque Dios me amó a mí primero. Y si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, todo este debate nacional que estamos viendo, yo les sugiero, tiene mucho que ver con cómo es que Dios nos ve, cómo es que Dios nos valoriza, el valor que Dios nos da a nosotros. Y todo eso está fundamentado en amor. En amor. En amor.
Porque es que yo puedo mirar a una persona que está tirada en la calle sin albergue, tal vez adicto a alguna sustancia, y todavía verlo con el mismo valor, porque yo he entendido que la única diferencia entre mi persona y alguien que está tirado en la calle sin esperanza es Jesucristo. Y yo puedo amar, no porque tengo capacidad de amar, es porque Dios ha sido tan bueno conmigo, que me ha salvado, me ha limpiado, me ha rescatado y me ha regalado su grande amor, para que ahora yo por su misericordia pueda amar a otro, así como Dios me ama a mí. Y si logro hacerlo, entonces la gente que esté delante de mí no serán invisibles, porque voy a aprender a valorar al hombre como se valora a la mujer, valorar al niño como se valora a algún adulto, valorar al discapacitado como una persona que tiene todas sus capacidades para hacer lo que Dios lo ha llamado a ejercitar en la vida. Entonces voy a valorar a una persona que está en Asia, que tal vez fue víctima de una explosión, de una bomba, de un acto terrorista, como valoro la vida de los chicos y de los policías que han perecido en estos días en los Estados Unidos de América. ¿Te has fijado alguna vez que cuando sufrimos un daño, sufrimos la muerte de alguien en los Estados Unidos, los medios lo promueven en grande y debemos de hacerlo para tener compasión y misericordia? Pero ¿te has fijado que a veces le podemos dar más atención a una persona que fallece en esta nación que 80, 100 personas que fallecieron en una mezquita o en una iglesia en Asia? Porque pasó en Irak, o pasó en Afganistán, o pasó en Pakistán, y los medios no valorizan a esa gente y nos enseñan a no valorizar a esa gente como valorizamos a gente que vive en nuestra nación. Ponte en pies conmigo, por favor.